Hola, bienvenidos a Psicología Social. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y especialmente a nuestra cátedra de Psicología Social número 1, en lo que corresponde al núcleo temático número 1. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y les doy una cordial bienvenida a nuestra cátedra. Una breve reseña sobre mi persona. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster sesentero en investigación de operaciones. Tengo el programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Bicentenaria de Aragua, que hoy nos recibe. El contenido del presente video está dividido en dos fases, o tres fases, mejor dicho. Vamos a hablar primero de un plan de evaluación de curso, una bibliografía recomendada, y entramos con la primera fase, que es la unidad temática número 1, que habla sobre la psicología social como disciplina científica. Luego hablaremos de la unidad temática 2, teoría de la identidad social, y posteriormente a ello haremos nuestra actividad sumativa 1. Al finalizar todo este proceso, daremos un espacio para sesión de preguntas y respuestas que tenga bien a realizar de la materia. Estamos en el plan de evaluación, estamos en la semana número 1, en la clase vivo número 1, y básicamente les informo acá que todas las presentaciones son virtuales, ya ustedes lo saben, y que vamos a hablar en este proceso sobre el núcleo temático 1 y 2 en esta primera clase, en la cual vamos a hablar también sobre cómo vamos a corregir ese conocimiento que ustedes adquieren. Y se va a hacer a través de una sumativa 1 y a través de evidencia de aprendizaje, la utilización de un informe de investigación. Y utilizaremos la rúbrica como elemento correctivo. Aquí les hago una acotación: el informe de investigación tiene una forma de realizarse, no es cualquier informe. Es importante que sigan las instrucciones que están dadas en la actividad para que tengan éxito en su clase. La próxima semana haremos la clase en vivo número 2 y hablaremos sobre el núcleo temático 3, con el cual cerramos el proceso. Ese núcleo temático se evalúa a través de un cuestionario que genera la sumativa número 2 y su instrumento de evaluación, un registro de observación. Con ello tenemos 50% de la nota de la primera sumativa y un 50% de la sumativa 2 nos da el 100% de la nota del periodo. La bibliografía recomendada, acá hay algunos libros que los pueden conseguir por internet. Básicamente, ya yo sé que las investigaciones usualmente las utilizamos, mejor dicho, a través de medios electrónicos. Yo lo único que le pido, señores, es sinceridad, ética en el manejo. Recomendación: no utilizar Econopedia o Wikipedia. ¿Por qué? Porque esos son enciclopedias que se suben contenidos que no están validados y poseen errores, créanme, lo hemos detectado en el tiempo. Particularmente la inteligencia artificial, verá más adelante que les pongo la acotación de que no la deben utilizar acá. Yo estoy en una corriente muy particular y lo verán en algunas materias que posteriormente verán a lo largo de la carrera, probablemente conmigo, ojalá, eh, de que los psicólogos tenemos que investigar, tenemos que leer. Es muy fácil meter un prompt y decir: el profesor Carvajal quiere ABCI, entonces le meto el prompt ABCI y me da una serie de elementos, los copio, los pego y me olvido. Ahí no hay aprendizaje. Y nosotros como psicólogos, y se los hago la acotación, en que ustedes que están empezando carrera, eh, tenemos que formarnos, porque nosotros no estamos jugando con una escuelita pequeña. Nosotros estamos hablando de salud mental de personas, de jóvenes, de adolescentes, de niños, de adultos mayores. Yo lo llevo a un extremo drástico, pero muchos de ustedes me darán la razón. Por el formato de la universidad, ustedes perfectamente se pueden graduar sin presentar o estudiar una línea, simplemente haciendo todas las tareas con inteligencia artificial. Lo pueden hacer perfectamente. Ahora, el día de mañana, cuando ustedes tengan un paciente a punto de tirarse por un barranco, por una ventana, yo quiero verlo cómo sacan su computadora, su teléfono inteligente y le van a decir a Gemini, a ChatGPT,
a Claude, ¿qué debo hacer? Mientras ustedes escriben el prompt, el paciente se tiró. Entonces, así de extremo es o de serio es lo que ustedes están estudiando. Hay cosas muy sencillas, sí, pero hay temas que no podemos jugar con la salud de las personas. Y aquí tenemos que tener un conocimiento. Póngase el ejemplo del médico que va a operar y estudió toda su carrera con inteligencia artificial, o sea, que nunca leyó nada. ¿Qué va a operar un médico de esa naturaleza? Así es, nosotros operaremos la mente. Por lo tanto, la invitación en mis materias, y aquí pueden entrar algunos conceptos cruzados con otros profesores, es que no me utilicen inteligencia artificial. Yo necesito que investiguen. Y más adelante haré una acotación al respecto también. E igualmente, por favor, no utilicen blogs personales. Si ustedes utilizan el blog personal de Osvaldo Carvajal, o quién es Osvaldo Carvajal, realmente es una persona relevante o de influencia en el tema que estoy investigando. Se encontrarán que la mayoría de los blogs son tareas que se mandan a hacer. Las personas abren un blog, pegan un contenido allí, se les hace una evaluación, probablemente inclusive puede estar raspado, pero quedó allí en el internet. Y nosotros estamos dando por asentado que se corresponde y es adecuado. Entrando ya en nuestra unidad temática uno de la psicología social como disciplina científica, tenemos como competencia específica analizar las diferentes corrientes y representantes, así como los métodos de estudio que identifican la psicología social. Para ello hay un temario que está compuesto por 6 puntos. Se estudia el antecedente y orígenes, las escuelas psicológicas, contribuyentes y representantes, la observación psicológica, hablamos de ella, los tipos de observación y sobre el método correlacional y el método experimental. Algunos de estos temas los vamos a hablar acá en esta clase, en otros se manda dentro de la evaluación, ¿ok? Y este es el primer bloque. Más adelante, en mitad de video, hablaremos sobre lo que es la unidad temática 2, para separar los bloques como tal. Acá entonces me voy a permitir volver a mi formato original y vamos a ir hablando entonces de lo que es la psicología social, ¿no? Primero que nada, ¿alguien tiene algún concepto que me pueda decir de psicología social propio, por favor? No me vengan con que lo googlearon o lo sacaron de un libro. Cualquiera de los participantes que están aquí en este momento. Nadie. O sea, tomamos una materia y no sabemos de qué trata. Nadie, nadie, nadie. Eso está feo. Ok, vamos entonces a iniciar. Vamos a decir que la psicología social investiga desde el área científica cómo los pensamientos, perdón, María Laura me estaba escribiendo aquí, disculpa María Laura, tenía cerrado el chat. Es para el estudio de las sociedades y las relaciones sociales. Sí, sí, es correcto. Vamos a darte un concepto más ampliado, María Laura. Decía que la psicología social, desde el punto de vista científico, investiga cómo los pensamientos, los sentimientos, las conductas, obviamente de los seres humanos, son influenciados por la presencia real, imaginaria o implícita de otras personas. Ese concepto no es un concepto propio, es de un autor llamado Allport de 1985 y básicamente implica que no se estudia al individuo en aislamiento ni en la sociedad como un ente abstracto, sino en la articulación compleja entre los procesos psicológicos internos y los sistemas socioculturales externos. Quiere decir que estamos estudiando al individuo en su entorno y en su individualidad. Esto genera diferentes tipos de enfoques, ¿no? Recuerden, esta materia es mucha teoría, ¿no? Tenemos una psicología, entre los principales, una descripción de una psicología social llamada psicológica, que busca o está enfocada en que los individuos y los procesos intrapsicológicos se activan por estímulos sociales, utilizando básicamente el método experimental y se basa en variables de tipo cognitivo, intelectual y afectivo, emocional de los individuos.
También tenemos la denominada psicología social sociológica. Este es un área muy hermosa que está centrada en la interacción social, los roles, los pequeños grupos y el análisis de la cultura y la macrocultura. Y esto lo hace a través de métodos cualitativos o de relaciones entre los individuos. Y por último tenemos la denominada psicología social crítica, que examina los contextos de poder, ideología, hegemonía, transformación social, mencionan todos estos conceptos, promoviendo la emancipación y la participación de la comunidad activa frente a injusticias estructurales. Fíjense que tenemos tres enfoques de lo que es la psicología social, desde el punto de vista psicológico, sociológico o del punto de vista crítico, que nos dan elementos muy interesantes para desarrollarnos en el campo del área de la psicología. Dentro de estos temas, uno de los temas o subtemas que se estudia muchísimo es la socialización. Y la socialización es un término que describe el proceso en el cual los individuos internalizan los elementos socioculturales de su entorno y eso les permite integrarse a una estructura social. Esta estructura social usualmente se divide en dos, se divide en socialización primaria, que ocurre en la niñez temprana, y su característica principal es que ocurre dentro del llamado núcleo familiar y tiene una fuerte carga afectiva. Y luego tenemos la socialización secundaria que se despliega a lo largo de la vida del adulto y se conforma por todos los aprendizajes que tenemos en escuela, en trabajo, o los medios de comunicación, acceso que tenemos a un momento determinado a la información que tenemos. Y eso crea submundos que conforman o constituyen aspectos específicos del individuo. Estos elementos entonces, de marco teórico, construyen la realidad social desde la perspectiva de un autor llamado Berger y Lockman. La realidad se objetiva a través del lenguaje y de prácticas cotidianas. Esto es, en forma simultánea, como un producto de la acción humana. Estos temas, la forma del lenguaje puede ser que no es el lenguaje nuestro ordinario, pero es importante que ustedes se inmiscuyan para que tengan un aprendizaje adecuado. De ahí la importancia de que investiguen al respecto. Otro de los términos que nosotros utilizamos acá es la denominada cognición social, que analiza cómo procesamos, almacenamos y en cierta forma utilizamos la información sobre el mundo social y sobre las personas que nos rodean. Esta conexión social puede ser dividida en una atribución causal y la podemos dividir en factores internos, como la personalidad, o factores externos, como el contexto o las situaciones que nos rodean. Pero también puede ser atribuida a sesgos atribucionales, eh, básicamente en sobreestimar causas de la conducta y subestimar presiones que se presentan en el entorno ante situaciones determinadas. También existen los estereotipos, que son creencias generalizadas sobre los atributos de un grupo. Los estereotipos son usualmente de tipo cognitivo. Y tenemos también los denominados prejuicios, que van más del lado afectivo o de las emociones y que presentan actitudes evaluativas desfavorables hacia ciertos miembros de un grupo. Y la última de estos elementos es la discriminación, que es de aspecto conductual, y que habla sobre comportamientos y tratos perjudiciales dirigidos a individuos que tienen una pertenencia a una forma grupal no aceptada por otros. Fíjense que estamos hablando de conceptos que mucho en la cotidianidad de las noticias lo vemos día a día, ¿no? Pero estamos utilizando otro lenguaje, un poco más complejo, para entenderlos. Y es que los grupos humanos poseen usualmente una estructura compleja que se caracteriza por roles que poseen, jerarquías que se establecen por las mismas redes de comunicación, networking,
y normas estrictas que regulan en la conformidad de esos grupos. Esto generalmente deriva en una forma de pensamiento grupal y que permite el discernir críticamente y inclusive el tomar decisiones en forma errada. Estas formas de pensamiento originan algunos denominados estilos de liderazgo, ¿no? Seguro conocidos por ustedes. Tenemos el autocrático, en que las decisiones las toma un líder en, en ciertas áreas y los demás las ejecutan. Algunos dirán que Trump, por ejemplo, es de tipo autocrático. Otros, por el contrario, dirán que es democrático, que sus decisiones son en forma grupales, afectando o fomentando la creatividad y el compromiso sostenido. Todo depende del punto de vista donde esté. Pero otros dirán que es liberal, que el líder interviene poco, tiene autonomía total, pero los demás son los que ejecutan. Esto origina que el liberal tiene usualmente un bajo rendimiento en su comportamiento. Estos elementos actitudinales del liderazgo generan actitudes que constan de tres elementos que están conectados. El cognitivo, que son todas aquellas creencias que tenemos, el afectivo, que se describe por los sentimientos y las emociones, y el conductual, que se genera por la tendencia a la acción que se hace en un momento determinado. Todo ello, a su vez, genera estudios de procesos a las normas y a las presiones colectivas a través de experimentos clásicos que se han hecho a través de los años. Voy a hablar de tres ejemplos prácticos de experimentos de estilo clásico. Tenemos, por ejemplo, un experimento de conformidad que se conoce también como experimento de Ash, que demostró que los individuos modifican su juicio cuando coinciden con una mayoría unánime, aun cuando ésta se equivoque. Es simplemente seguimos a la manada, por ponerlo en otro contexto. Tenemos también el experimento de obediencia de Milgram, que evidenció que existe una alta propensión de las personas a obedecer órdenes de figuras de autoridad, incluso infligiendo daños severos a terceros. Eso lo vemos en nuestro país en muchos de los, sí, de los elementos políticos que se han manejado o de los elementos, por lo menos en las cárceles, en los cuales la figura de la obediencia de esa autoridad inflige daño severo a los terceros y estos tienen que obedecer. Y tenemos el experimento de roles de Zimbardo, que reveló el importante o potente impacto que que tienen las instituciones y las situaciones extremas que se pueden suceder en una modificación conductual de las personas, ¿no? Es cuando las instituciones, como tal, a través del poder que ejercen, modifican la conducta de la sociedad o de las personas. Entonces, con todos estos elementos, se dice que la psicología social busca decidir en las comunidades mediante el empoderamiento, la resolución a ver si me enredó la lengua, participativa de conflicto, e incluso en elementos de promoción de la salud mental colectiva. Y esto es parte de lo que nosotros vamos a estudiar en forma crítica en esta materia. Eh, Todo esto tiene un antecedente. Podemos hablar de que comenzaron con los griegos, lo que es a través del pensamiento del hombre, en que Platón buscaba distinguir entre el objetivo, la naturaleza, y lo subjetivo, que era la mente y el alma. Aristóteles también posicionó al hombre como parte de un mundo natural y introdujo el concepto de la tabula rasa. Quiere decir que el individuo nace con conocimiento cero y se hace a través de la adquisición de experiencias. Tenemos el dualismo cartesiano de René Descartes, que estableció un dualismo que aún influye en la psicología.
del concepto de un alma pensante y de un cuerpo concebido como una máquina. Existe algo llamado alma, que es lo que piensa, y el cuerpo es simplemente una máquina que ejecuta. Y tenemos un debate epistemológico con un autor denominado Locke, que hablaba del conocimiento derivado de la experiencia sensorial y el racionalismo, y un Kant que habla de que la mente organiza las experiencias antes del contacto con el mundo. Son conceptos sumamente complejos que estoy nombrando básicamente dentro del proceso que ustedes tienen que leer, investigar, ampliar para darse un mejor panorama de lo que son el desarrollo de todo esto. Ahora, la psicología social como disciplina tiene diferentes enfoques. Uno es la perspectiva de la interacción, que lo que busca es el estudio de las relaciones, interdependencias o influencias entre individuos y medios. Y nos conduce esto a una definición de un autor llamado Cagura, que define la psicología social como la rama de las ciencias sociales que intenta explicar cómo la sociedad influye en la cognición, el conocimiento, motivación y en el comportamiento de los individuos, y a su vez cómo recíprocamente ella influye en ellos. Y entonces se utilizan conceptos como ambiente social, que están sujetos a normas y roles, o el comportamiento social, que es el ejercicio del poder, el liderazgo. Y todo ello son áreas de pensamiento que aterrizan hacia finales del siglo XIX bajo cambios sociales y el desarrollo de otras ciencias como la fisiología y la biología. Se desarrolla el debate del individuo de la sociedad, se hace el aporte de Wilhelm en que se desarrolla una psicología experimental y una psicología de los pueblos. Se desarrolla la psicología de la masa, en la cual se postula que la masa genera un alma colectiva de corte irracional mediante la sugestión y el contagio, y esto eclipsa a los individuos, porque lo que es importante es la masa. Y en todo este desarrollo históricamente han prevalecido dos escuelas, la escuela de la psicología social psicológica, que ya habíamos hablado anteriormente, y la escuela social sociológica, que también nombramos también anteriormente, que básicamente la primera está, la psicológica está, fue Alport, fue su principal exponente de esta visión, en que se utiliza el método experimental de laboratorio para medir variables observables y las fórmulas de las leyes generales que rigen los fenómenos. Y la escuela social sociológica, que es una escuela de corte, como se le conoce a la escuela de Chicago, por ser su origen o los pensadores más importantes estaban allí, que habla de o interioriza y explota el sí mismo. Y de esto trata el individuo entonces de estudiar el individuo en forma mm, básica, como unidad. También se tiene el desarrollo de lo que es el método científico en su fase del método observacional, que busca la formulación del problema, la recogida de datos, el análisis, interpretación y la comunicación de los resultados en un momento determinado. Y que existen tipos de observación. Existe la observación que utilizamos en este método científico como la exploratoria, la sistematizada o la participante. En la exploratoria está abierta a todos los comportamientos. En la sistematizada más rigurosa tenemos un procedimiento, tenemos unos pasos, una secuencia. Y en la participante es que el observador se integra dentro de esa observación, es parte de ella. Eso puede generar distorsiones como elemento dentro del esquema, ¿no? Decía ya que ya habíamos terminado lo que es el núcleo temático número uno, ¿ok? Y estábamos entrando al núcleo temático número dos. Este núcleo temático tenía una bibliografía que la podemos visualizar acá. Un momentico, permiten. La tienen dentro de su sistema, ¿ok?
¿ok? Pero que valían los mismos comentarios que había hecho anteriormente, de que realmente investiguen, por favor, utilicen fuentes del área psicológica, del área psicosocial, no utilicen fuentes genéricas. Y aunque ustedes no crean, tengo estudiantes hasta de niveles más elevados que hasta me presentan bibliografía de Ricardo del Vago. Eso es inaceptable para un estudiante universitario. Entonces, mm, lo estoy diciendo bien en serio porque veo cada caso, cada vez que corrijo, que uno dice, ya voy, ¿qué clase de profesionales se está formando? Y les reitero, yo estoy buscando la excelencia con ustedes. La competencia específica de esta unidad temática 2, que se llama la teoría de la identidad social, busca analizar los diferentes elementos que componen la identidad personal para el reconocimiento de sí mismo en el contexto social. Este tema está compuesto de una serie de elementos. Habla de la identidad personal e identidad nacional como conceptos importantes y tiene una serie de componentes, de algunos de los cuales ya hablamos muy ligeramente: actitudes, valores, prejuicios, liderazgo, motivaciones sociales, movimientos de masa y los estereotipos de género y estereotipos sociales. Antes de entrar a la sumativa uno, disculpen, ok, vamos a dejar de compartir y vamos a seguir hablando sobre estos temas, ¿no? Eh, el concepto fundamental de identidad se considera que es un fenómeno subjetivo y de elaboración personal que se construye simbólicamente en interacción constante con los otros. Si yo les pregunto a ustedes qué entienden por identidad, cada uno me va a dar un concepto. Igualmente pasa con todos los autores que podemos tener dentro del contexto eh, profesional del área. Es como definir el amor, qué es el amor o qué es Dios. Son conceptos tan particulares en un momento determinado que cada quien lo va a explicar de la forma que lo entiende. Sin embargo, el concepto de identidad está ligado a un sentido de pertenencia a diferentes grupos socioculturales con los cuales se considera que se comparten ciertas características en común que pudiéramos tener en un momento determinado. Y funciona a partir de dos vertientes. Uno que se denomina la autodefinición, que es la representación imaginaria o la construcción simbólica de uno mismo. Y lo otro es el concepto de identidad social, que está elaborada a partir del reconocimiento de la propia identidad a través de valores, creencias y rasgos característicos del grupo o grupo de pertenencia, al, al grupo al cual somos parte de él, que también definen la personalidad. Dentro de ello hay conceptos claves, ¿no? Se define la identidad social como aquella parte del autoconcepto de un individuo eh, que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social, junto con el significado emocional asociado a dicha pertenencia. También tenemos a Carolina de la Torre, que explica que la identidad de un sujeto individual o colectivo alude a procesos que permiten asumir que ese sujeto, en un contexto dado, tiene conciencia de ser el mismo y esa conciencia entonces le permite diferenciarse de otras personas. Entonces, la identidad personal, su énfasis principal es que se diferencia con los demás. La conciencia de uno mismo con la igualdad de uno mismo hace que seamos diferentes. Y existe una identidad colectiva de similitud. ¿Ok? Esa identidad colectiva de similitud es porque compartimos espacios, ya sea sociopsicológicos, geográficos o de cualquier ámbito de pertenencia. Se habla de que las personas necesitan construir identidades individuales y colectivas porque estas otorgan seguridad y estabilidad. Y esto resulta hasta gratificante en el sentido de pertenencia a un grupo con continuidad y armonía construidos dentro de un conjunto. Si este grupo, un grupo de filatelia, sea un grupo de corredores, sea un grupo de estudiosos de un tema particular o simplemente un núcleo familiar. La identidad colectiva por excelencia es la humana. Somos humanos, pertenecemos a los equipos humanos. Y esta línea de hipótesis, hay un autor denominado Pettigrew, que en 1986 afirmaba que el trato entre miembros de grupos diferentes fomenta la cooperación y una posición social de igualdad, y esto propicia actitudes más positivas entre ellos, entre el mismo grupo. Existen otros enfoques que hablan de que existe la identidad asignada,
la identidad aprendida e identidad internalizada. Esto lo vemos, por ejemplo, en ciertos enfoques de estilo religioso, en los cuales al nacer nos inculcan que somos musulmanes, somos católicos o somos budistas. ¿Ok? Es una identidad asignada, es aprendida y posteriormente interiorizada, pero en un primer momento es asignada. Se habla de que la identidad no es estática ni coherente, puede cambiar dependiendo de los estereotipos que tengamos y que cada persona finalmente reacciona creativamente a la forma en que entiende qué es la vida y cómo resolverla. Y eso se basa a través de las experiencias que vive y de anhelos y deseos, de sueños. Los cambios de identidad también son una constante que ocurre cualitativamente a través de procesos de crisis. Y esto es un devenir de un comentario de Heráclito que decía, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, refiriéndose a que el cambio es constante y esto genera procesos de crisis. Ahora, las crisis se pueden denominar en crisis internas o crisis externas o situaciones intermedias. Las crisis externas mm, son, son asociadas a factores de nuestro entorno que nos afectan. La crisis interna es el propio individuo, yo mismo, que mi crecimiento y a diferentes edades que voy viviendo, genero elementos de crisis, de, de identidad como tal, que van formando finalmente lo que es el ser, el individuo al final. Y existen situaciones intermedias que tienen actividades como que tienen un principio y fin, que no son internas ni externas directamente, pero que se suceden en la vida y nos afectan como tal. Y tenemos una tal vez más amplia, que es las crisis sociales, donde esa pertenencia a un grupo se rompe la cohesión, se genera desintegración y en algunos casos eh, generan percepciones de incertidumbre y de exclusión en un momento determinado del individuo dentro de ese conjunto o grupo que estaba. El impacto de la crisis y la superación personal en función de esto. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo y se lo recomiendo ampliamente. Es un libro que estaba por allí por internet. Si gustan, me lo recuerdan, se lo subo para que lo lean. El autor es Viktor Frankl en Men's Searching for Meaning. Sería la traducción Hombre buscando significado, más o menos. Es un libro bien interesante porque Viktor Frankl, además de que lanza una serie de teorías psicológicas, lo hace desde el campo de concentración. Él cae en el campo de concentración como judío que era, y él se propone una cosa, bueno, dos cosas. Él se propone sobrevivir y segundo, escribir sobre la psicología del preso en el campo de concentración cuando saliera. Y lo hizo. Una vida realmente fascinante. Y el libro es realmente impactante desde el punto de vista humano. Eh, Ante el sufrimiento y la incertidumbre, y nada más él para escribirlo desde un campo de concentración donde la muerte era la constante, Víctor Frank describe el vacío existencial como la percepción de que la vida carece de sentido. Sin embargo, el ser humano no es un sujeto pasivo de su entorno, que cuenta con libertad de decidir ante su postura, ante las condiciones, ante el ambiente. Entonces, es una discusión bien interesante, cómo ante la crisis nosotros tenemos opciones para superarla. Y es que el ser humano se determina a sí mismo y responde responsablemente a las demandas de cada situación particular que se le propone. Nietzsche proponía y decía que todo lo que no acaba conmigo me hace más fuerte, refiriéndose a las crisis. Y esto entonces nos permite aprender y crecer. Eh, También hablamos de que superar una crisis requiere de ser honesto y exacto en la percepción de lo que ocurre, además de ser creativo en las soluciones y certero en la toma de decisiones. Hace rato yo hablaba con un amigo, yo le decía, no hay nada más difícil que para un psicólogo enfrentarse al espejo, porque nos podemos mentir a nosotros mismos, pero si nos mentimos es que no nos estamos entendiendo.
Y ese enfrentamiento del psicólogo frente al espejo, en el cual conocemos una serie de herramientas, nos hace muy, muy difícil el diálogo. Y eso es lo que obliga a que hay una máxima, que todo psicólogo debe tener un psicólogo, porque si no nos pasa como en el mundo chirino, desviamos el camino y terminamos no siendo asesinos, violadores, etcétera. Ese es como el caso más relevante en la historia de la psicología acá en Venezuela. Se habla de una clasificación evolutiva de la crisis, y esto voy a seguir en un esquema de González de Rivera, que habla que en toda crisis existe una serie de cuatro fases. En la primera existe el shock o fuerte impacto. Eh, la vida del individuo cambia por alguna circunstancia y eso genera mucho estrés, confusión, impotencia y desamparo. En una fase 2 de desorganización crítica, de sentimientos de indefensión, desorientación, el sujeto siente que carece de recursos y puede adoptar conductas autodestructivas o de petición de ayuda. Imagínense, esta es la fase en la cual nosotros usualmente entramos. Tenemos que estar bien formados para poderlo ayudar. La fase 3 se habla de una fase 3 de resolución, en el que el núcleo central de la crisis es esta fase. Si las actividades iniciales fallan, se incrementa la presión y entonces tenemos que ser creativos para hallar nuevas respuestas o bien activando mecanismos de evitación, de tal forma de que podamos dar una respuesta al individuo. Y el último elemento es la retirada final. La crisis desaparece. No se resuelve en fases previas, concluye de manera extrema, por ejemplo, el suicidio, la negación de uno mismo, la psicosis o el cambio de vida. Simplemente doy por no enterado de la crisis y continúo. Un problema no resuelto. Dentro de los temas que tenemos que hablar también estaba el punto de los estereotipos de género. Y eh, básicamente hablamos de que la perspectiva de género busca evidenciar que los roles asignados a hombres y mujeres a partir de la diferencia sexual no son naturales, sino son conceptualizaciones socioculturales profundamente arraigadas a algo que nos define como hombres o algo que nos define como mujeres. Y eso hace que en algunas culturas el concepto de hombre o de mujer difiere notablemente, simplemente por la forma de desarrollo de esa sociedad en un momento determinado o de ese grupo etéreo. En palabras de Marta Lama, la distribución de papeles sociales no se desprende mecánicamente de la biología, sino que constituye un hecho social. La cultura condiciona los comportamientos y modifica las pautas de conductas tradicionales que pueden acarrear estimación por parte del grupo de pertenencia a la cual está sujeto el individuo. Y para construir su dimensión individual y colectiva, usualmente el individuo busca el reconocimiento de grupo y ese reconocimiento de grupo da fuerte arraigo. Es como el caso de las gitanas. Las gitanas, y voy a hablar como un ejemplo, eh, tienen un fuerte mecanismo de reconocimiento femenino que se estructura en base a elementos como la autoridad, que es la subordinación de la mujer frente al hombre, condicionada por el sexo y la edad. La conyugalidad, que otorga mayor estatus dentro de la comunidad frente a la mujer soltera. La mujer casada siempre tiene un rango mayor con respecto a la soltera. La maternidad, que se asigna desde edades tempranas, porque eso le da también estatus dentro de la sociedad gitana. La fidelidad, que se considera como un don divino, como asimetría en el castigo. Si el hombre es quien rompe el compromiso, no hay problema, pero si es la mujer, sí se castiga. Y el protagonismo, limitado principalmente al ámbito privado o intracomunitario. La mujer tiene injerencia dentro de su comunidad o en su familia limitado. Todo esto genera realidades diferentes, ¿no? Eh, Puede ser que la vida diaria y la cotidianidad, más todo lo que son las transformaciones contemporáneas, eh, se originan dinámicas tradicionales
que originan declive de los oficios tradicionales, surgimiento de nuevos elementos de inserción en la vida y sobre todo en los últimos años la vida laboral femenina, que ya la vemos involucrada y en forma extraordinaria en muchos campos. El incremento de la costa de la vida que también nos afecta, ¿ok? Cómo la economía familiar en un momento determinado afecta ese desarrollo de ese núcleo como tal, o la democratización de las relaciones, que también permite en un momento determinado el equivocarse y entonces contempla separaciones y divorcios. Y todo esto, dentro del contexto particularmente de la mujer gitana, genera una doble vida. Trabajo visible e invisible, esfuerzo reconocido y no reconocido, porque tiene una dualidad en el manejo de su vida. Leyes muy estrictas y otra parte una sociedad abierta y tienen que cohesionar con ellas dos. En estos casos, muchas veces para preservar su identidad, las mujeres acuden al radicalismo y se alienta en cierta forma una doble moral. Tengo una moral para un grupo y tengo una moral para otro. Y a pesar de eso, las mujeres continúan ampliando su paso a la modernidad y manteniendo las tradiciones. Estos son los elementos que básicamente conformaban nuestro núcleo temático 2. Es un área muy bonita y que les invito por favor a que revisen, revisen en el sistema. Me permito otra vez, voy a volver a compartir para hablar de lo que es la sumativa número uno. La sumativa número uno es un informe de investigación. Visto los dos núcleos temáticos anteriores, se basa justamente sobre ello y debe tener el desarrollo de un informe de investigación. Y ese informe de investigación tiene que incluir aspectos como los puntos que estoy dando. Y es netamente investigativo todo. Compare la definición de la psicología social a través de un mínimo de 5 conceptos de autores reconocidos. Elabore una tabla en que muestre los aspectos comunes y los aspectos no comunes entre los 5 conceptos mostrados. Hable de qué manera la mediatización de los procesos psíquicos por el lenguaje diferencia de la psicología social de la sociología en el análisis de los fenómenos ideológicos. Explique cómo el experimento de Triplett, tiene que investigar sobre este experimento, sobre la facilitación social, desafía las nociones previas de la conducta individual a finales del siglo XIX. Van a ver algunos elementos bien interesantes. ¿Cómo explica la distinción entre la perspectiva de Ross de limitación subjetiva y madura distintos, las divergencias fundamentales en los orígenes de la disciplina? Les doy estos conceptos para que investiguen sobre estos conceptos autores y concluyan al respecto. Analice la crítica de que el modelo del ciclo completo de Cialdini hace investigación tradicional en psicología social basándose en conceptos de algo denominado validez externa. ¿Qué es eso? Porque el modelo de tecnología social de Varela prefiere una visión sistemática y ideográfica sobre los métodos experimentales tradicionales. Compare las implicaciones de la metodología de la observación estructurada frente a participantes en la captación de comportamientos no verbales en contextos sociales. ¿Qué limitación técnica plantea el método de correlación al tratar de establecer relaciones causales entre los conceptos de los constructos hipotéticos como el de la personalidad? Explica la diferencia epistemológica entre la psicología social aplicada y la psicología social aplicable, según el modelo de Mayo y Lafrance. ¿Cómo influye la estructura interna de los componentes de la actitud cognitivo-afectivo-conductual en la predicción del comportamiento según la teoría de la relación razonada? Y por último, una reflexión del aprendizaje. La reflexión se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. Se diferencia de las conclusiones en que estas últimas se escriben en tercera persona y reflejan los resultados macros obtenidos en la investigación. Fíjense bien, estas preguntas que están acá, les doy el dato. Cuando yo digo que no utilicemos inteligencia artificial es que yo no quiero copy y pegar inteligencia artificial. Pero si yo les digo ahorita, señorita, explíqueme cómo el experimento de Triple sobre la facilitación social desafió las nociones previas de conducta individual a finales del siglo XIX, se van a quedar en el aire. Y si empiezan a investigar libro por libro, se les va a hacer muy larga la investigación.
Entonces, mi recomendación. ¿Podemos utilizar inteligencia artificial para ver de qué trata este tema? Sí, pero después que entiendo de qué trata el tema, tengo que dirigirme a fuentes originarias, no copiarle a la inteligencia artificial. Y eso es una forma de hacer investigación válida, ¿sí? Igualmente, yo pudiera utilizar Wikipedia, sí, puedo utilizar Wikipedia. Me da idea de qué trata el tema y entonces, en función de lo que lea, empiezo a investigar en otra fuente, en fuentes bibliográficas y complemento. Es muy diferente hacer un copy-pega de lo que me diga Wikipedia o lo que me diga la inteligencia artificial. De eso se trata la investigación que les estoy mandando a hacer, ¿ok? Recuerde utilizar las normas de la UBA, que están en esta dirección, las tienen para si quieren revisarlo. El trabajo solicitado es un informe de investigación de tipo expositivo, el cual se enfoca en narrar los hechos o secuencias de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones. Y esto es una diferencia. Si usted me pone en conclusiones, eso es un informe técnico. Yo no estoy pidiendo un informe técnico, yo estoy pidiendo un informe de investigación. Se narran los hechos o secuencias de acontecimientos sin analizar ni interpretaciones personales, pero no contiene conclusiones. No se pongan ni se rompan la cabeza, simplemente hacen el desarrollo, contestan las 10 preguntas, hacen la onceava parte de una página mínima de extensión, que es la reflexión personal, y ya, bueno, colocan la bibliografía y ahí termina el trabajo, no tienen que concluir al respecto. Esa es la forma de un informe de investigación. En ningún caso se aceptan link de trabajo, no será corregido, no deberá ser copia de internet, libro, trabajo de compañero, toda la información debe contenida en el archivo Word a entregar. Miren, no me pregunten cómo lo hago, pero he conseguido trabajos realizados por otros profesores, he conseguido copias de trabajo, simplemente lo identifico, no me pregunten cómo. En cuanto a las referencias bibliográficas, se deben utilizar fuentes confiables de la investigación del área de la psicología y o la psicología social. Páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, blogs personales o páginas generales de informaciones similares y la fuente de investigación en inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas de recuperación de información. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuente de referencia. Insisto. Nota importante. Y aquí más de uno va a caerse de la silla. Su sumativa número uno se corregirá basado en la rúbrica que está cargada en el sistema. Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Pero este señor no se conforma con eso. Sin embargo, a modo informativo, se corregirá su trabajo además sin puntuación con una IA para determinar el grado de copia o uso de inteligencia artificial en el desarrollo de su trabajo. Yo quiero saber qué tan honestos fueron ustedes en la realización de su trabajo. Lo anterior busca determinar si aplicó las instrucciones dadas de no utilizar una IA en su investigación o si la desarrolló investigando diferentes fuentes y expresando su respuesta por usted mismo. Y es que la IA deja una trazabilidad increíble, no importa cómo lo maneje, lo voy a detectar. ¿Ok? Entonces, no me vengan por favor con la discusión. Es que la IA se equivoca y usted lo dijo, sí, la IA se equivoca, pero también mi lectura me permite saber si se realizó o no realizó. Ya la experiencia me dice cuando un trabajo es una copia o cuando no lo es. Entonces, hagamos las cosas bien. Los resultados se comunicarán en un documento Word según las normas de pregrado de la universidad. Debe tener una portada institucional, por favor, es una portada institucional. No es mariposita, pajarito, ni paisajito, portada institucional. Debe tener una introducción de una cuartilla o página mínimo, una cuartilla o página mínimo, no tres cuartos, no media ni un párrafo. Desarrollo teórico de ejercicio mínimo 12 cuartillas o páginas, que son las 10 preguntas que contestaron. La referencia siguiendo la norma de la universidad, margen superior 4 centímetros, resto 3 centímetros, letra Arial 12, interlineado 1.5, párrafo justificado y no me utilicen dobles espacios entre párrafos, por favor. La ponderación máxima de trabajo vale 50%. Se va a corregir la rúbrica según los siguientes puntos. Introducción, conclusiones, que ya sabemos que no lleva a conclusiones, ¿sí? Entonces realmente es la introducción, pero pongo conclusiones porque si usted me pone conclusiones yo lo penalizo. Mínimo una cuartilla de página de introducción, eso vale 10 puntos, la calidad de la información teórica vale 25 puntos, el contenido vale 25 puntos, la relevancia del conocimiento psicológico generado vale 15, la reflexión sobre el aprendizaje vale 15, y por último la fuente
bibliográfica de la investigación en una cantidad no menor de 6, valen 10 puntos. Cuando se hable de la bibliografía, deben colocar los links de donde lo tomaron, porque salvo que tengan los libros, lo tomaron de la red de donde lo tomaron. Recomendación para que tengan éxito con su trabajo. Antes de dispararse a hacer la investigación, lean la rúbrica para ver qué exactamente se va a evaluar y en función de eso desarrollan su trabajo. La fecha de entrega inició con la apertura del sistema el 12 de agosto a la medianoche y termina el 4 de septiembre a la medianoche. Señores, por favor, propónganse que lo terminen el 2, como máximo el 3, pero no lo dejen para el 4. Tenemos problemas graves de luz, cada vez se está complicando más la situación, entonces no nos expongamos a que van a tener cero porque no se va a abrir el sistema, no se le abre el sistema a nadie. Entonces no me vengan a llorar que el profesor es mala gente, que el profesor me quebró, etcétera, etcétera. Simplemente si usted no cumplió con el objetivo del horario establecido y no hizo su programación adecuada, lamentablemente lo siento. Depende de ustedes, no depende de mí. Cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan, lo podemos hacer por el foro de dudas, la mensajería o la clase en vivo. La mensajería lo leo todos los días, señor. Les dejo mi Twitter y mi Instagram para cualquier duda o inquietud que tengan. Dicho esto, les doy las gracias por haber escuchado esta clase y les deseo una feliz noche. Hasta aquí terminó el video. Ahora continuamos con la sesión de preguntas. Preguntas, por favor. Nadie. Ajá. Glady me pregunta, ¿son 6 bibliografías o 6 páginas? No, la bibliografía son 6 bibliografías mínimo, ¿ok? Pero a mí me da mucha risa porque cuando tú dices mínimo, aparecen todos los trabajos con 6 bibliografías. No, señores, investiguen. Ahí hay muchísimo contenido para investigar en muchísimas fuentes, ¿ok? El número lo ponen ustedes. Ahora, si usted en la rúbrica visualiza la rúbrica y ve que colocan menos de 6 libros, eso tiene una penalización en una escala dada. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Te quedó claro, Gladys? Ok, perfecto. Si no hay otra pregunta, doy por terminada la clase, pero por favor, insisto, ¿qué tipo de profesionales queremos ser? Esa es la gran pregunta. ¿Ok? Yo les invito a que no hicimos la interacción, pero vamos a hacerlo rapidito, me quedan unos minutos. Claudia, si yo te pregunto rápidamente, ¿por qué quieres estudiar psicología? Rápidamente. Me gusta estudiar la mente, el Luis, comportamiento de las personas. perfecto. Luis, ¿por qué? Rápido, Luis. Luis, Grecia, Me gustaría ayudar a las personas en situaciones difíciles o a salir de traumas. perfecto, gracias. Sofía me está preguntando si esta actividad se debe entregar por la página de la universidad o por el correo. No, por la página de la universidad. Yo no doy correo. Todo se hace a través del sistema, tiene que estar registrado en el sistema. ¿Ok? Ahí tienen la forma de carga y cualquier duda me pregunta. Gladys, ¿por qué estudias? Y Sofía, ya me puedes decir también por qué estudias. Ya me fuiste, Gladys. Beatriz, ¿por qué estudias? Bueno, yo principalmente estudio porque me gusta demasiado la carrera, me encantaría aprender cómo es el manejo de la mente humana y como mi familia, principalmente desde mis abuelos, mi mamá y bastante gente cercana a mí estudia la carrera, he estado más metida en ese mundo y me llama bastante la atención, la verdad, todo lo que tiene que ver con psicología, con ayudar a las personas y todo este tema. Perfecto. Brian, Bueno, a mí realmente siempre me ha gustado bastante la carrera, analizar a las personas, sus actitudes y comportamientos y el por qué se deben a esas actitudes y realmente me parece súper interesante. Siempre me ha gustado y se me dio la oportunidad de iniciar el estudio y bueno, inicié. perfecto, Gladys. Beatriz, no sé si está en línea. Beatriz, ajá, dime, Beatriz. Profesor, porque me gusta ayudar a las personas.
Ok, perfecto. Saber el comportamiento de, o sea, de sus actitudes, de lo que hacen, porque hoy en día el mundo está tan al revés que hay que buscar manera de entenderlos. Ok, si tú quieres entender el mundo, no solamente la psicología, sino la sociología también. ¿Oíste? Te va a ayudar. Esta materia te habla de ello. Ahora fíjense bien, el común de ustedes es porque quiero ayudar, ¿ok? Porque quiero entender la mente. Les voy a dar un pequeño mensaje. Si ustedes entienden la mente, les van a dar el premio Nobel de la paz, de la guerra, de todos los premios Nobel que a usted se le pueda ocurrir, porque eso es lo más complejo que hay, ¿ok? Entonces, pero sí podemos tener atisbos de cómo es ese comportamiento y lo podemos estudiar, pero es muy difícil que digamos que una persona conoce la mente como tal. Eso es imposible, ¿ok? Volvemos al concepto de lo que es amor, de qué es paz, para cada quien va a haber un concepto diferente. Ahora, extrañamente no surgió la opción que siempre la hay de estudiantes que dicen, no, es que mi hermano tiene un problema y yo lo quiero ayudar. O mi papá tiene un problema y yo lo quiero ayudar. O asociados a familiares que tienen alguna dificultad o algún trastorno y los quieren ayudar. Eso es válido. ¿Ok? Particularmente yo estudié psicología, les digo, porque dos estudiantes en épocas diferentes, y eso es un cuentico para la próxima clase porque se me va a acabar el tiempo, este, querían abortar. Habían embarazado a sus novias y querían abortar. Y me preguntaron a mi ingeniero, ¿qué hago? Porque en ese momento no era psicólogo. Y eso me redefinió toda mi vida. ¿Ok? Entonces, cada quien tiene su razón o su motivo de estudiar, pero yo sí me propuse ser un buen psicólogo. El reto es, ¿ustedes están dispuestos a ser un buen psicólogo? Se los dejo allí, es una cuestión de ética y moral. Pueden hacer el trabajo por ustedes mismos o se lo dejan a una máquina para que aprenda la máquina. Ustedes definen. Si yo lo detecto, mal por ustedes. Y créanme que tengo una habilidad de ingeniería y de psicología muy buena para detectarlo. Así que no se arriesguen, aprendan conmigo. ¿De acuerdo? Por favor, mi mensajería está abierta para dudas de la materia y cualquier otra duda que tengan de la carrera. Profesor, disculpe, ¿y el listado ya se encuentra Pedí la corregido? autorización y todavía no me lo han dado, ¿oíste? Pero estoy pendiente de publicarlo apenas me autoricen. ¿De acuerdo? Ok, vale, perfecto, Pero no se me gracias. ha olvidado, no se me ha olvidado. Había Ok, un estudiante que me escribió hoy, Jesús, que creo que no está aquí, que no sabía cómo manejar el sistema y eso, me le puse la orden, pero no se conectó. Cualquier cosa, Jesús, si escuchas el video, por favor, contáctame con todo gusto, te ayudo. ¿De acuerdo? Repito, para la materia, para la carrera o para la vida, estoy completamente a la orden. ¿Ok? Y lo digo de corazón. Me gusta ayudar mucho. De hecho, yo soy un psicólogo frustrado. Creo que una sola vez en toda mi vida cobré una sesión. Con eso le digo todo. Cada quien lo hace desde el ámbito que desea. Lo hago desde el ámbito de ayudar. Entonces les deseo una buena noche. Gracias por la compañía. Y por favor, nos vemos la próxima semana terminando el encuentro. Aprovechenlo, asistan, por favor, prográmense, vayan a la clase. No dejen de asistir a su clase. Es tristísimo que uno hable en una máquina porque ningún estudiante participa. ¿Ok? Y más en una materia o una carrera como psicología. Saludos, buenas noches para todos. Espero que estén bien ahí. Hasta luego. Buenas hasta noches. luego, muchas gracias. Hasta luego.